Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a clavarnos en un libro que, la verdad, es extraordinario. Sí, uno que le da la vuelta por completo a cómo pensamos sobre los sueños. Exacto. Se trata de Los sueños en la antigüedad tardía, de la académica Patricia Cox Miller. Y la premisa es fascinante. Y si para toda una civilización los sueños no fueran fantasías, sino una herramienta para construir la realidad. Es que justo ahí, creo, está la clave para entender todo el trabajo de Cox Miller. No vamos a hablar de interpretar sueños al estilo freudiano, o sea, nada de que si sueñas que se te caen los dientes es por ansiedad. Para nada. No, la investigación de ella es, pues, mucho más radical. Lo que se pregunta es, ¿cómo era vivir en un mundo donde los sueños tenían la misma textura que la realidad? ¡Wow! Donde podían dar forma a cosas tan pero tan abstractas como el alma, la identidad o incluso la fe. Totalmente. De hecho, ella cuenta que todo su libro parte de una frase que la dejó, pues, helada. La de Tertuliano, ¿no? Esa misma. Un teólogo del siglo II que afirmó, así como si nada, que la mayor parte del género humano obtiene su conocimiento de Dios a través de los sueños. Y una afirmación que hoy, digo, nos sonaría a una locura. Claro. Pero en ese entonces era, pues, sentido común. Y esa es la misión que nos plantea Cox Miller, entender qué tan vital era el mundo de los sueños para que alguien pudiera decir algo así con total seriedad. A ver, entonces, ¿por dónde empezamos a jalar este hilo? En la primera parte de su libro, Patricia Cox Miller no se va directo a los significados. No, se va a algo más básico. Sí, a la pregunta de ¿cómo se imaginaban un sueño? O sea, un sueño tenía un lugar, una geografía. Exacto, y esto es fascinante. Según el análisis que hace Cox Miller, los sueños tenían un paisaje propio, una geografía imaginal. Un paisaje, como... Sí, ella se remonta hasta la Odisea de Homero, donde se describe que los sueños habitan en un lugar físico, cerca de la morada de los muertos. O sea, no eran un simple proceso mental. Eran un lugar al que se podía ir. Eran un lugar, un demos o enirón, un pueblo de los sueños. Claro, y dentro de ese pueblo había reglas. Lo de las dos puertas que menciona Homero se me hace una imagen potentísima. Totalmente. No es que se creyeran cualquier cosa, ¿sabes? Ya tenían un sistema para filtrar. Precisamente, Cox Miller le da mucha importancia a ese pasaje. Homero describe dos puertas. Una de marfil pulido, por donde salían los sueños falsos, los engañosos. Ajá. Y la otra era de cuerno brillante, y por ahí pasaban los sueños que traían una verdad innegable. O sea, ya había una conciencia de que el sueño te podía mentir. Totalmente. Y eso hace todavía más interesante que, aún así, creyeran firmemente que algunos de ellos eran portadores de una realidad absoluta. Espera, ¿y si era un pueblo, quién vivía ahí? ¿Eran solo imágenes o había, no sé, entidades? Había entidades. Y fíjate que Cox Miller analiza cómo Ovidio, en las Metamorfosis, describe este pueblo con un detalle increíble. ¿Qué dice Ovidio? Describe al dios sueño, Somnus, que tiene miles de hijos, y uno de ellos es Morfeo, que es un maestro del disfraz. Su especialidad es imitar a la perfección a los seres humanos, su voz, su caminar, su rostro. ¡Qué fuerte! Y lo crucial es que estas figuras eran enviadas a los durmientes, no eran producto de tu cerebro, eran agentes externos. O sea, no es que soñé con mi tío. No. Es que un ser del pueblo de los sueños tomó la forma de mi tío y vino a mi cama a decirme algo. Es una diferencia de paradigma brutal. Brutal. En la historia de Alcione que cuenta Ovidio, Morfeo se le aparece con la forma exacta de su esposo muerto. Para darle la noticia. Sí, para anunciarle que se ahogó en el mar. Y la descripción es tan vívida que Ovidio dice que se presenta pálido, desnudo y con la barba mojada, y que Alcione, aún dormida, siente que las lágrimas que él derrama son reales. ¡Wow! La experiencia física. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone buenísima. Si este mundo de los sueños era tan concreto, ¿cómo se conectaba con el mundo de la vigilia? ¿Había un puente? Lo había. Y según Patricia Cox Miller, el puente principal era el arte. El arte. ¿Cómo? Ella señala una conexión fundamental. A medida que las estatuas de los dioses se volvieron comunes en el mundo grecorromano, la gente empezó a soñar con los dioses tal y como los veían en las esculturas. Un momento, eso es increíble. ¿Me estás diciendo que antes de que Fidias esculpiera a Zeus, la gente no soñaba con ese Zeus barbado y majestuoso?
Esa es una pregunta genial y es justo el punto de Cox Miller. La imaginación visual del mundo de la vigilia moldeaba directamente las imágenes de los sueños. O sea, se alimentaban mutuamente. Exacto. El mundo onírico no era un universo cerrado. De hecho, el intérprete de sueños, Artemidoro, que es una figura central en el libro, lo dice claramente. Soñar con las estatuas de los dioses tiene el mismo significado que soñar con los propios dioses. La imagen y lo representado eran la misma cosa. En el sueño sí. Eran lo mismo. Ok, ya tenemos el paisaje, los habitantes y la conexión con el arte. Pero, ¿de dónde venían los sueños? ¿Eran un tic del cerebro o un mensaje de los dioses? El segundo capítulo de Cox Miller explora justo eso. Ella identifica dos grandes corrientes de pensamiento. Que, me imagino, eran opuestas. Pues parecían opuestas, pero a menudo convivían. Por un lado estaba la teoría que podríamos llamar psicobiológica, con Aristóteles como su principal exponente. Espera, la visión de Aristóteles suena increíblemente moderna, casi como lo que diría un neurólogo hoy. Sí, bastante. ¿Cómo es que esa idea tan científica no barrió con la visión teológica, más mágica? Porque no eran mutuamente excluyentes para ellos. Para Aristóteles, los sueños eran un fantasma, un eco de las impresiones sensoriales que recibimos durante el día. Residuos del día, digamos. Exacto. El cuerpo y el alma procesando información. Pero esta visión, pues, no negaba la otra, la teológica. Que sería la de los mensajes divinos. Justo. La visión teológica sostenía que los sueños eran mensajes enviados desde un plano superior. Podían venir de dioses, de ángeles o de los daimons. Los espíritus intermediarios. Sí, que según gente como Plutarco habitaban la región de la luna, un espacio intermedio. Plutarco imaginaba que los sueños se originaban en un cuenco cósmico en la luna, donde lo verdadero y lo falso se mezclaban. ¡Qué imagen! Y claro, si crees eso, la pregunta más urgente del mundo es ¿cómo diablos descifras esos mensajes? Y eso convirtió a los intérpretes de sueños en figuras clave. Ahí es donde entra Artemidoro. Claro, precisamente. El tercer capítulo del análisis de Cox Miller se centra en la interpretación, y Artemidoro es la estrella. Su libro, La Oneirocrítica, es una joya. Y Cox Miller insiste en que no debemos verlo como los libritos de hoy, ¿no? Para nada. No era un diccionario de qué significa soñar con. Era más bien un manual de lógica simbólica. Artemidoro enseñaba a pensar en qué se parece a qué. ¿Cómo funcionaba ese método de yuxtaposición de semejanzas en la práctica? Cox Miller usa un ejemplo perfecto del libro de Artemidoro. Soñar con una habitación en llamas. Ok. El significado dependía por completo de quién era el soñador y los detalles. Para un pobre, un fuego claro y sin humo se parecía a la prosperidad. Riqueza. Ajá. Para un rico se parecía al poder, o sea, un cargo público. Pero si el fuego estaba lleno de humo negro y destruía todo, eso se parecía a la muerte. Era un mal augurio para cualquiera. Entiendo. El intérprete lo deducía, no lo sabía de memoria. Era un arte, no una ciencia exacta. Entiendo. Y no solo predecían el futuro, sino que, por lo que veo, los sueños también tenían un papel mucho más activo. Podían curar, por ejemplo. Absolutamente. El capítulo 4 del libro, Sueños y terapia, es alucinante. Cox Miller analiza la práctica de la incubación en el culto al dios Asclepio. Ah, ¿sí? ¿La gente iba a dormir a los templos? Exacto. La gente enferma viajaba, dormía en unos recintos sagrados llamados Abaton y esperaban un sueño curativo del dios. Perdón que te interrumpa, pero esto es increíble. Hablamos de una cirugía simbólica, o la gente de verdad creía que el dios los había operado mientras dormían y se despertaban, no sé, con una cicatriz. Es que esa es la cuestión. Para ellos, la experiencia era real. A veces, el dios aparecía en el sueño y les dictaba una receta. Toma tal hierba. Báñate en agua fría. Otras veces, sí realizaba una cirugía onírica. Y aunque no despertaran con una cicatriz física, la convicción de haber sido sanados era la cura. La fe en el sueño. Y esto iba más allá de los templos. Cox Miller también analiza los papiros mágicos de la época, llenos de hechizos para inducir sueños específicos. Y aquí ella hace una distinción crucial. Para ellos, el sueño no era un símbolo de la cura, el sueño era la cura misma. La imagen tenía poder causal. ¡Qué fuerte! Sí,
Ok, la parte teórica es apabullante. Pero entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? La segunda parte del libro de Cox Miller es fascinante, porque nos muestra a los soñadores de carne y hueso. Exacto. Pasamos de la teoría a los diarios personales. Y el primer caso que Cox Miller analiza en su capítulo 6 es el diario de Perpetua. Una mártir cristiana, ¿cierto? ¿Sí? Una joven noble, cristiana, martirizada en el norte de África a principios del siglo III. Y mientras estaba en prisión, esperando ser arrojada a las fieras, escribió un diario de sus sueños. Y hay un sueño en particular que encapsula perfectamente esta idea de la tangibilidad de la que habla Cox Miller. El primer sueño que ella registra es increíble. Sueña que sube por una escalera de bronce altísima, llena de armas, que lleva al paraíso. Con un dragón abajo. Exacto. Un dragón que intenta morderla. Cuando llega a la cima, hay un jardín inmenso y un pastor de pelo blanco que le da un bocado de lo que parece ser queso. Y aquí viene lo asombroso. Lo del sabor. Sí, y es el punto que resalta Cox Miller con vehemencia. Perpetua escribe que cuando despertó, aún tenía en la boca el sabor dulce de lo que había comido. Un momento, esto es clave. No es que sintiera o recordara el sabor. Ella lo describe como una experiencia física real que perduró. Así es. Esto rompe por completo nuestra barrera entre lo imaginario y lo real. Para ella, el sueño no era una metáfora. Era un lugar tan real que podías traerte un sabor de vuelta. Exactamente. El jardín imaginal contenía para ella un queso real. Y su último sueño es igual de potente. La noche antes de su ejecución, sueña que se transforma en un gladiador, en un hombre. Para luchar contra el diablo. Ajá. Cox Miller analiza este sueño no como una simple premonición, sino como una declaración de poder. Al convertirse en hombre, Perpetua reclama una agencia y una fuerza que la sociedad patriarcal romana le negaba. Su sueño redefine su identidad justo antes de morir. En el momento más crucial. El caso de Perpetua es impactante por lo dramático. Pero, ¿qué pasaba con la gente que vivía en este mundo onírico todos los días, no solo en crisis? Esa es una gran pregunta y nos lleva directamente al capítulo 7 y al caso de Helio Arístides. Si Perpetua tuvo unos pocos sueños que cambiaron su vida, Arístides, un orador del siglo II, tuvo cientos que guiaron su vida. Era un hipocondríaco crónico. Y lo anotaba todo. Todo. Durante años registró meticulosamente los sueños en los que el dios Asclepio le hablaba. Hace cuenta que era tener un médico divino personal de cabecera que le daba consulta todas las noches. Tal cual. Asclepio, en sueños, le decía qué comer, cuándo tomar un baño frío, si debía hacerse una sangría o no, incluso le daba consejos sobre su carrera. Increíble. Lo que Cox Miller destaca aquí es la relación personal, continua y casi cotidiana que Arístides tenía con su dios. El mundo onírico no era un evento raro, era una guía constante, totalmente integrada en su día a día. Y para terminar con los casos, Cox Miller también se mete en el mundo de los ascetas, ¿no? Sí, en los capítulos 8 y 9 analiza a monjes y santos, y uno de los ejemplos más potentes es el de Jerónimo. El traductor de la Biblia. Él mismo, uno de los grandes intelectuales cristianos del siglo IV. Jerónimo vivía un conflicto interno brutal. Era un cristiano devoto, pero amaba con pasión la literatura clásica pagana, sobre todo a Cicerón. Exacto. Sentía que estaba traicionando a Cristo cada vez que leía a los clásicos. Y esa lucha interna explotó en un sueño que lo cambió todo. Un sueño que, según el análisis de Patricia Cox Miller, fue un evento que redefinió su identidad por completo. Cuéntanos, Jerónimo sueña que muere y es arrastrado ante el trono de un juez divino. El juez le pregunta, ¿quién eres? Él responde, soy cristiano, pero no le cree. El juez le grita, mientes, eres un ciceroniano, no un cristiano, y ordena que lo azote sin piedad. Lo increíble es que Jerónimo cuenta que despertó con los hombros amoratados y que el dolor de los latigazos era real. Real. Absolutamente real y le duró días. Para Cox Miller, esto no fue una simple pesadilla. Fue un evento psicofísico que resolvió su conflicto de la forma más violenta posible. Recapitulando entonces, el trabajo monumental de Patricia Cox Miller nos obliga a quitarnos nuestros lentes del siglo XXI. Completamente. Nos demuestra que para la gente de la antigüedad tardía, los sueños no eran un escape de la realidad. Eran un taller donde se forjaba la realidad misma. Exactamente.
El mundo de los sueños era un espacio vital. Era un laboratorio para la terapia, una arena para la lucha espiritual, un lienzo para crear tu identidad. Un lenguaje. Un lenguaje visual y poderoso que les permitía tocar y moldear las partes más intangibles de la vida. Lo que Patricia Cox Miller revela es una cultura que era, en su esencia, profundamente imaginal. Le daban a la imagen un poder que hoy nos cuesta mucho comprender. Muchísimo. Y para cerrar, hay un pensamiento final con el que Patricia Cox Miller concluye su libro que a mí me parece muy provocador. A ver. Cita a la filósofa Hélène Cixous, quien se lamenta de la escasez de sueños en la literatura y la cultura contemporáneas. Y Cixous se pregunta, Jacob se despierta, sube. ¿Qué ha sido de la escalera? ¡Wow! Y esto nos deja pensando, ¿no? En una cultura como la nuestra, que privilegia casi exclusivamente lo racional y lo empírico, ¿qué hemos perdido al relegar esta forma tan poderosa de imaginación, esta escalera que fue central para toda una civilización?